En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan en este viernes lluvioso acá en Quito. Muchísimas gracias por su sintonía. Somos El Juguete Rabioso y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este programa. Antes de presentar a Gaby, mi compañera, quiero darle un saludo muy grande para la banda argentina El Barco de Anok, que vamos a pasar su música el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Así es, Cristian y querida audiencia, esta tarde, ya casi para anochecer, vamos a tener un programa bastante interesante y vamos a acompañarlo con la música que nos han solicitado, que llega desde Argentina. Así que esperamos que disfruten este programa. Y no se olviden que pueden comunicarse con nosotros o enviarnos también mensajes o también saludos al WhatsApp al número 099-344-5122 o al 099-8942-050. Y bueno, les repito por si acaso, 099-344-5122 o al 099-8942-050. O a su vez también nos pueden escribir a la cuenta de Facebook, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. Amigos y amigas, hoy en El Juguete Rabioso discutiremos y analizaremos sobre los otros y sus derechos. Un programa dedicado a todas esas personas migrantes que decidieron ir por cualquier motivo o característica a otro territorio. Este contenido, como es de costumbre aquí en El Juguete Rabioso, lo conversaremos dentro de 4 puntos. Estos son hospitalidad, el derecho a tener derechos, justicia distributiva y migración y transformaciones ciudadanas. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es El Juguete Rabioso, no se desconecten. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Así es, querida audiencia, y bueno, empecemos con el primer tema, la hospitalidad. Y es oportuno mencionar que el derecho de las personas debe fundarse en una federación de estados libres. Y por otro lado, el derecho de la ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. Entonces, la hospitalidad no debe entenderse como una virtud de sociabilidad, como la bondad o quizá como la generosidad que uno puede mostrar a un extranjero que llega, por ejemplo, de otras tierras, llegan a la tierra de una persona o que se vuelven dependientes de los actos de bondad de una persona a través de circunstancias naturales o también de su historia. Por lo tanto, entendemos, querida audiencia, que la hospitalidad es un derecho que pertenece a los seres humanos en la medida de vernos como participantes de una república mundial. También debemos entender que el derecho de la hospitalidad se sitúa en los límites del ente político. Delimita el espacio cívico, regulando relaciones entre los locales y los extranjeros. Por lo tanto, la hospitalidad ocupa el espacio entre los derechos humanos y los derechos civiles, entre el derecho de humanidad de nuestra persona y los derechos que nos corresponden en la medida en que somos miembros de países
o territorios diferentes. Y también recordemos que el derecho a ser visitante permanente se otorga a través de un acuerdo especial libremente decidido, que va más allá de lo que se debe moralmente al otro y que tiene derecho legalmente. El derecho de hospitalidad implica el derecho de permanencia temporaria y que no puede negarse si tal negativa involucra la destrucción del otro. Sí, negar la residencia a víctimas de guerras religiosas o guerras civiles o cualquier otro tipo de características que tengan estas, a víctimas de trata de personas también, cuando esta negativa lleve a la muerte del extranjero, es inconcebible que no se pueda dar esa hospitalidad, pues ese derecho de hospitalidad implica un derecho moral con consecuencias legales potenciales, dado que la obligación de estos estados receptores es de otorgar la permanencia temporaria a extranjeros que se asientan en orden o que se sientan de una forma cosmopolita dentro de cualquier territorio del mundo. Así es, Cristian y querida audiencia, pero también debemos recordar que la obligación de dar hospitalidad a extranjeros no puede imponerse. Esto es una obligación incurrida voluntariamente por la soberanía de cada país. Y también el derecho a la hospitalidad expresa todos los dilemas de un orden cosmopolita, como lo mencionabas, Cristian. En otras palabras, cómo crear obligaciones legalmente válidas a través de compromisos voluntarios y en ausencias de un poder soberano irresistible con derecho último de imposición. ¿Cómo hacer esto? Querida audiencia, en este cuestionamiento que hace Gaby, queremos recalcar que no solo aquí en el país, sino en todos los países del mundo se puede ver este tipo de arbitrariedades y estas obligaciones que no son acatadas dentro de esto de la hospitalidad y de los derechos de los otros. También podemos decir que negar al extranjero el derecho de disfrutar de la tierra y de sus recursos es algo que no se puede dar. Cuando esto se haga pacíficamente y sin poner peligro la vida y el bienestar de habitantes originales, esto sería injusto. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué es lo que justifica realmente la premisa de la posesión común de la tierra? Esto quiere decir que una vez que la tierra ha sido apropiada, otros ya no tienen derecho a poseerla. Este es un cuestionamiento que los dejamos para ustedes, querida audiencia. También podemos decir que se debe respetar las relaciones de propiedad existentes. Eso no cabe duda. Si es así, toda comunidad tiene derecho a defenderse contra quienes buscan acceso a sus territorios. Lo que está pasando hoy al sur del país, donde la minería quiere ingresar a estos territorios y están en su legítimo derecho de que las personas que no estén de acuerdo con esto, que es su territorio, tengan ese derecho de protestar. Exactamente, y que también tenga un espacio en donde refugiarse, porque recordemos que el ejercicio de nuestra libertad significa que tarde o temprano, bajo ciertas circunstancias, necesitaremos cruzar fronteras y entrar en contacto con otros seres humanos de otras tierras y obviamente de otras culturas. El derecho universal de la hospitalidad, que pertenece a toda persona humana, nos impone un deber moral imperfecto de ayudar y ofrecer refugio a todos aquellos que ven peligrar su vida, como lo mencionabas en este ejemplo que es muy, muy claro, que ven peligrar su vida, como decía, su físico e inclusive la totalidad de su bienestar. En este sentido debe ser condicionado, dado que puede permitir excepciones y puede ser anulado por motivos legítimos de autopreservación. Sí, la obligación de dar hospitalidad a quienes tienen esas necesidades imperiosas no debería verse, querida audiencia, limitada solo por intereses propios. También este sistema internacional de pueblos y estados tiene como característica estas interdependencias tan extensas y entrecruzamientos históricos dentro de los destinos y fortunas de las personas y de todos los pueblos. Que estas obligaciones morales especiales, tanto como las generalizadas, trascienden en mucho la perspectiva de este sistema estadocéntrico en el cual vivimos y en el cual nos delimita territorialmente. Así es, Cristian, y recordemos que la obligación de dar la hospitalidad a quienes tienen necesidades imperiosas no debería verse limitada. En este sentido, solo por los intereses propios. No hay obligación de dar refugio al otro cuando hacerlo pudiera poner en peligro la propia vida y seguridad.
Por lo tanto, nos preguntamos, ¿es moralmente permisible rechazar a los necesitados porque pensamos que están alterando nuestros valores culturales? La preservación de la cultura constituye una base legítima de preservación. ¿O es permisible moralmente negar asilo cuando admitir grandes cantidades de personas no es útil en nuestros territorios, donde eso causaría una declinación en nuestro nivel de vida? Exactamente, Cristian, y recordemos que el sistema internacional de pueblos y estados se caracteriza por independencias tan extensas entre cruzamientos históricos destinados y fortunas, que el alcance de las obligaciones morales especiales, tanto como las generalizadas, trascienden en mucho a la perspectiva del sistema estadocéntrico, delimitando precisamente lo que mencionábamos antes, que es el territorio. Sí, el derecho cosmopolita de la hospitalidad da a las personas esa permanencia temporaria pacífica, pero no da el derecho de saquear y explorar, conquistar y abrumar por fuerza superior a aquellos entre quienes se busca estar. Pero el derecho cosmopolita que tienen los seres humanos es un derecho precisamente porque se funda en la común humanidad de todas y todos, de cada una de las personas. Uh-huh. Y también las relaciones con otros son voluntarias también y contingentes. Inclusive podríamos decir que son limitadas en su calidad, en el alcance de alianzas que son sociales, culturales y económicas, así como afinidades religiosas también. Por encima de todos los estados que ven los procesos que atraviesan fronteras como un asunto que es privado, que concierne solo a aquellos afectados de modo inmediato. Querida audiencia, entendamos que la soberanía ya no significa autoridad última y arbitraria. Se considera que los estados que violan ciertas normas en el trato a sus ciudadanos, que cierran sus fronteras, impiden un libre mercado, limitan la libertad de palabra y asociación y cosas por el estilo, no deben pertenecer a una sociedad de estados específico o algunas alianzas. Es crucial que los principios internos estén anclados en situaciones compartidas con otros. Les dejamos pensar esto mientras pensar y reflexionar, mientras escuchamos la canción por parte del grupo que a continuación nos va a deleitar, el Barco de Anog, con su tema Soy Tóxico. Somos del Juguete Rabioso, ya volvemos.
Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que sintonizan el Juguete Rabioso. Esperamos que les haya gustado el tema de El Barco de Anok con su tema Soy Tóxico. Esperamos que el tema también que estamos tratando sea de su agrado, y como segundo punto tenemos el derecho a tener derechos. El desprecio totalitario por la vida humana y el eventual tratamiento de los seres humanos como entes superfluos comenzó cuando millones de seres humanos fueron despojados y se quedaron sin Estado, y se les negó el derecho a tener derechos. Los que no tienen Estado son privados no solo de sus derechos de ciudadanía, fueron también privados de esos derechos humanos. La pérdida de esta ciudadanía, por lo tanto, en oposición a todas las declaraciones de derechos humanos, era políticamente equivalente a la completa pérdida de su humanidad. Exactamente, querida audiencia, también tomemos en cuenta que los derechos de ciudadanía, estos derechos están en juego cuando la membresía a una comunidad en la que uno nació, por ejemplo, no es ya una cosa dada y no pertenece ya no a una cuestión de elección, o cuando uno se ve colocado o colocada en una situación en la que, a menos que cometa un crimen o algún acto que sea juzgado, su trato por los demás depende de lo que hace o también de lo que deja hacer. Hay que tomar conciencia de la existencia de un derecho a tener derechos. Y eso no significa vivir en un marco en el que uno no es juzgado por sus acciones y opiniones, y el derecho a permanecer en algún tipo de comunidad organizada. Esto se da solo cuando aparecieron 1 millón de personas que habían perdido y no podían recuperar estos derechos a una nueva situación política global. Pero también, recordemos, Cristian y querida audiencia, que la condición legal del individuo depende de la protección por parte de la autoridad más alta que controla el territorio en el que uno reside y que emite los papeles a los que uno tiene derecho. El individuo, también debemos tomar en cuenta, se vuelve un refugiado si es perseguido, si es expulsado y empujado fuera de su tierra. Se convierte en minoría, como es un caso evidente aquí en Quito. Tú ves tantas personas de otros países como de Venezuela, tenemos de Colombia, y se convierten estas personas en minoría. Y si la mayoría en el campo político declara que ciertos grupos no pertenecen a un pueblo homogéneo, ¿qué es lo que pasa? Ellos terminan siendo precisamente esa minoría. Y muchas de las veces terminan siendo expulsados del territorio en el cual están. Por lo tanto, uno es una persona sin Estado, si ese Estado no lo protege. Así como anula los papeles que ha otorgado, uno es una persona desplazada si, habiendo sido colocado en una situación de refugiado, es miembro de esa minoría en la cual tú remarcas, Gaby, o una persona sin Estado. No se puede encontrar otra entidad política que lo reconozca como miembro y queda en un estado de limbo esa persona en el cual no tiene esos papeles y se queda atrapado en estos territorios, ninguno de los cuales lo reconoce dentro de esa residencia. Y también debemos tomar conciencia de la existencia de un derecho de tener derechos, y eso significa vivir en un marco en el que uno es juzgado por sus acciones, por sus opiniones también, y un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada. Solo cuando aparecen millones de personas que habían perdido y no podían recuperar esos derechos debido a una nueva situación política legal, eso también debemos tomar en cuenta. El derecho que corresponde a esta pérdida nunca fue mencionado entre esta gran declaración de derechos humanos y no puede expresarse en las categorías de un siglo XVIII, en pleno siglo XXI, porque estas suponen que los derechos humanos surjan inmediatamente desde el ser humano. El derecho a tener derechos, o el derecho de todo individuo a pertenecer a la humanidad, debe ser garantizado por las mismas personas y no por entes creados por países capitalistas poderosos. No es de ningún modo seguro que esto sea posible, que las personas, estos grandes países, no van a dejar que las personas regulen a las propias personas. Exactamente, necesitan siempre un control que sea único, y
Y bueno, de tal manera como se han desarrollado las cosas, tener derechos depende de recibir un tipo especial de reconocimiento y también de aceptación social. Es decir, la condición jurídica dentro de una comunidad política particular concreta. También tomemos en cuenta que la noción del derecho a tener derechos surge de condiciones del Estado moderno y es equivalente al derecho moral de un refugiado o también de una persona sin Estado, como lo mencionabas, Cristian, sin Estado a la ciudadanía o al menos a la condición de persona dentro de las fronteras sociales en algún Estado dispensador del derecho. Querida audiencia y Gaby, les pregunto, ¿el concepto de derecho está siendo utilizado de modo equivalente en las dos mitades de esta frase? ¿O acaso el derecho a ser reconocido por los demás como persona, a quien corresponde esos derechos en general, es de la misma categoría que los derechos que les corresponderían a uno luego de tal reconocimiento? El primer uso que le damos a ese término de derecho se dirige a la humanidad como tal y nos reclama reconocer la membresía a algún grupo humano. En el sentido del uso del término como derecho, esta palabra, bueno, evoca un imperativo moral. También se debe tratar a todos los seres humanos como personas pertenecientes, no sé, a algún grupo humano y a quienes corresponde la protección del mismo. Lo que se pretende decir es que es el derecho moral a la pertenencia. Este derecho a la pertenencia debe ser en cierta forma un trato compatible con el derecho a la pertenencia del ser humano a cualquier lugar del mundo, no solamente como hablamos de Ecuador, sino de todos los países. El derecho a tener derechos se basa en el previo derecho a la pertenencia en algún lugar. Tener un derecho cuando ya es miembro de una comunidad política y legal organizada significa que tengo derecho a hacer o no hacer cualquier cosa y tú tienes la obligación de no impedirme hacer ese tipo de cosas. Los derechos autorizan a las personas a tomar o no un curso de acción y tales autorizaciones están correlacionadas al discurso de los derechos que se dan entre los miembros de cualquier comunidad. Sí, Cristian, pero también, no sé, y querida audiencia, también está como abierto el debate, tenemos que recordar que los derechos sugieren una relación triangular entre la persona a quien corresponde los derechos, otros para quienes esta obligación crea un deber, o se puede decir también la protección de estos derechos y su imposición a través de algún órgano legal establecido, por lo general el Estado, como lo mencionamos, y todo su aparato burocrático. Hay que entender el reconocimiento de que todos pertenecemos a alguna comunidad humana organizada. ¿Quién puede negar tal reconocimiento? ¿Quiénes son los destinatarios del reclamo de que alguien debe ser reconocido como miembro? La respuesta es clara, la misma humanidad. Sin embargo, esto no es posible, pues el uso del término derecho deriva de la ausencia de una comunidad jurídico-civil de ciudadanos que estén en relación con este deber recíproco. Y también este deber de reconocerse mutuamente como miembros, como individuos que son protegidos de esta situación de disfrutar todos los derechos de todos. Y debemos tener en cuenta que el derecho de ser tratados por los demás en concordancia con ciertos estándares de dignidad y también de valores humanos es un derecho que nos impone también deberes negativos, es decir, deberes que nos obligan a no actuar de manera que violaran el derecho de la humanidad en toda persona. La ciudadanía es la principal garantía de protección de los derechos humanos del individuo. El desafío es desarrollar un régimen internacional que separe el derecho a tener derechos como una obligación primordial del individuo. Por el momento vamos a dejar la plática de este tema tan importante porque es hora de la música y seguimos con la buena, valga la redundancia, música del barco de Anok con su tema Volver al Tren y luego vamos con mensajes de la Casa de la Cultura. No se desconecten del juguete rabioso, volvemos con más.
si nada empiezo a ver el sol encandilado por tu voz que no dice nada, no es amor, es obsesión, quemando recuerdos en mi dolor. Lo que no espera es el reloj que no me dejó descansar. Y sigo siendo un raro al soñar en una vida normal de a tu par. Solo trato de volver a ver que me trajo mis ojos. Soy una persona sola. Mi lengua es visogestual. Uso la mano, el cuerpo y la expresión corporal. Son el sistema lingüístico y cuenta con estructura propia. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven.
Estamos de vuelta con el Juguete Rabioso. Esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica a través de estos temas. Seguimos con el programa Gaby Audiencia y en esta oportunidad hablemos sobre justicia distributiva y migración. El derecho de hospitalidad se articuló con este trasfondo de tales ambiciones coloniales y expansionistas occidentales. Por ejemplo, el colapso de los imperios multinacionales y multiétnicos de Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales. Además, el uso extensivo de la renovación de los derechos ciudadanos para manejar minorías y refugiados indeseados, como ellos dicen, por parte de los Estados-naciones europeos. Así es, Cristian y querida audiencia, tomemos en cuenta un ejemplo. También podemos decir sobre las experiencias de las potencias occidentales durante la colonización de África. ¿Qué hacían? Moldeaban e incluso inspiraban históricamente el trato de las minorías en la Europa continental. El imperialismo de ultramar y el imperialismo continental están vinculados, están totalmente relacionados. El discurso contemporáneo sobre la migración, en los pocos casos en que aborda la cuestión de tal interdependencia, se las observa desde el punto de vista de la justicia distributiva a escala global. Debemos entender que la justicia global es cuestionada desde una declinación de la ciudadanía, pues se puede sostener que la pertenencia a las comunidades culturales y políticas no es una cuestión de justicia distributiva, sino más bien un aspecto crucial de la autocomprensión y autodeterminación de las comunidades. Así es, porque las condiciones de ingreso en las sociedades y salida de ellas raramente han sido consideradas desde un aspecto importante de las teorías de justicia nacional e internacional. Una sociedad, por ejemplo, democrática, como cualquier sociedad política, debe verse como un sistema social complejo y cerrado. Es completo en el hecho de que es autosuficiente y tiene lugar para todos los propósitos principales de la vida humana, y cerrado porque el ingreso solo se puede dar por el nacimiento y la salida de la muerte. Querida audiencia, el modelo de Estado como centro de todo dio como resultado a las naciones delimitadas territorialmente, con fronteras relativamente cerradas y bien custodiadas, que también gobiernan el pensamiento. No solamente son barreras para no pasar, sino que también son barreras de pensamiento, ideológicas y simbólicas. Además que son fuertes, son las más fuertes y difíciles de romper. Vemos que en Estados Unidos, de una propuesta de campaña es hacer un muro entre Estados Unidos y México. Por tanto, vemos que no es solamente una cuestión de no dejar pasar, sino más bien ya es un asunto político. Por tanto, hay que tomar en cuenta un papel importante de los gobiernos, por arbitrarios que puedan parecer estos contornos de la sociedad desde el punto de vista histórico. Es también entender que son agentes representativos y efectivos del pueblo, que toman la responsabilidad sobre su territorio y su integridad ambiental, así como el tamaño de su población. Exactamente, Cristian. Y bueno, querida audiencia, tomemos en cuenta lo siguiente, porque los pueblos no pueden tener rasgos normativos que impidan a las personas la libre circulación. Eso es fundamental. Los pueblos tienen la obligación de observar o también criticar, proponer aquellos tratados e iniciativas. La obligación de no instigar, por ejemplo, guerras que no sean en defensa propia y en honra de los derechos humanos. Si bien son inobjetables desde el punto de vista moral, son difícilmente concebibles sin un aparato estatal que sea moderno. Una manera crucial en la que los pueblos se cruzan por cuestiones de clase, género, etnicidad y religión se desarrollan desde y a través de la contienda de los términos y el significado de su naturaleza moral común. Grupos excluidos y marginados como los trabajadores, y ustedes deben entender, querida audiencia, ¿quién no de nosotros aquí en el Ecuador tiene familiares o conocidos migrantes que ellos son marginados desde sus características como trabajadores, como mujeres, y que también buscan eso, el transformar esos códigos morales de la nación
para hacerla más inclusiva. ¿Y cuántas protestas existen dentro de eso? E inclusive más cosmopolita. Y que esto sea menos concentrado en jerarquías y distinciones de propiedad, sino que seamos libres de poder transitar por el mundo. Y también ver a los pueblos como entes que son precisamente homogéneos, que son caracterizados por la naturaleza moral claramente identificable y una fuente de simpatías comunes. No es solo equivocado sociológicamente, es una visión hostil a los intereses de quienes han sido excluidos del pueblo, como lo estábamos un poco mencionando, porque se negaron a aceptar y respetar su código moral, que es prácticamente homogenizador. Por ejemplo, querida audiencia y Gaby, los musulmanes y los judíos que están observando dentro de sus religiones no están en otra parte, no son nuestros vecinos, son ciudadanos y nosotros mismos en sociedades democráticas somos vecinos del otro. Por lo tanto, esa valoración del pluralismo en el nivel de intragrupo es paralela a la valoración del pluralismo en un nivel de intergrupo. El otro no está en otra parte, hay que entender esto, querida audiencia, no está en otra parte, está al lado de nosotros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. No es que somos ajenos a esas problemáticas, sino que estamos entendidos dentro de eso. Por lo tanto, vemos que acá hay una ola migratoria de países vecinos y que vemos que no son de otra parte, de otro planeta, son vecinos. Exactamente, porque una de las razones para limitar las migraciones es proteger la cultura política, se dice, de un pueblo y sus principios constitucionales. Pero aquí no es importante no cuestionarnos por qué se debería suponer que la migración amenazaría una cultura política y sus principios constitucionales. Y esto sobre todo en nuestro país, que es bastante fuerte en el sentido de que dicen que van a amenazar las personas extranjeras, nuestra cultura, nuestra forma de cotidianidad, a menos de que se dé por sentado que los migrantes son elementos extraños, indóciles, que resulta probable que puedan ser asimilados, socializados o educados en las formas de actuar del país que los recibe. Querida audiencia, podemos cuestionarnos el por qué se ve al inmigrante como una amenaza. ¿Qué base histórica o sociocientífica hay para afirmar que los inmigrantes han destruido el futuro político de un país en vez de transformarlo? Exactamente, Cristian, y también cabe mucho tomar en cuenta con relación a nuestro país, porque se ve diferente al venezolano que al colombiano y que al cubano. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos mencionando, porque debemos tomar eso en cuenta. En una sociedad de pueblos liberales y decentes, no habría persecución de minorías religiosas y étnicas, opresión política, presiones de poblaciones ni desigualdad entre los seres humanos. Además, yendo dentro de estas sociedades, disminuiría las desigualdades económicas. Por lo tanto, las democracias deberían practicar políticas que sean compatibles con la visión de un mundo sin fronteras. Y bueno, también las causas de la riqueza de las naciones son endógenas y no endógenas. La riqueza de un país está determinada por su cultura política, por las tradiciones religiosas, también por sus tradiciones filosóficas, por su filosofía en general, también por su cuestión entendida desde la moral, que sustentan su estructura básica, así como las cualidades morales de los pueblos y así como todos sus talentos corporativos. Sí, la justicia global, querida audiencia, tiene razón de demandar que los entes internacionales deben estar cada vez más obligados a una rendición de cuentas por sus acciones y ser cada vez más transparentes en su toma de decisiones para aquellos a quienes responden. Si las acciones de uno pueden afectar las acciones de otro, entonces tenemos la obligación de regular nuestros motivos, nuestras acciones bajo una ley común que respete nuestra igualdad como seres humanos. Esperamos que las personas que nos están escuchando puedan reflexionar y tomar una postura crítica al respecto de este tema, y para despejarnos solo un poquito y mantenernos ahí dentro de este tema, vamos con un poquito de música y escuchemos otro tema del Barco de Anok que nos acompaña el día de hoy con la canción Nací Aquí. Somos del Juguete Rabioso, no se olviden, volvemos con el último bloque del programa, no se desconecten.
no sé cómo escapar de mí. Pasaré cantando a los que me quieran obligar. Ver el sol morir. Yo nací aquí. Déjenme intento subir al sol. Llegamos a la parte final del programa. Esperamos que hayan pasado bien y que el tema sea importante en sus vidas. Seguimos con el juguete rabioso y para finalizar vamos a conversar sobre las transformaciones ciudadanas. El lenguaje de los derechos naturales perpetró la falacia naturalista porque negó la reivindicación sobre argumentos morales, los motivos por los cuales deberíamos reconocernos nuestros mutuos derechos. Así es, Cristian, y recordemos también, querida audiencia, que la sociedad profundamente moldeada por una economía capitalista de mercancías emergentes que se transforma rápidamente en precisamente todos los bienes y recursos humanos en la propiedad vendible. El imaginario político de las teorías de derechos humanos redujo fácilmente el discurso de esos derechos, de un discurso de propiedad. Los derechos básicos o los derechos humanos permiten el ejercicio de la libre autonomía. En primer lugar, como ser moral que tiene derecho a la justificación fundamental. Su libertad solo puede ser restringida por normas recíprocas y generalmente justificables que se aplique por igual a todos. Bueno, también el discurso de las tendencias necesariamente se ven atrapadas en la tensión creada por la dimensión de la validez de estos derechos humanos, que trascienden el contexto y la comunidad y las especificidades conformadas históricamente. Eso debemos tomar en cuenta también, que son generadas culturalmente y moldeadas socialmente de las comunidades jurídicos, civiles, que son actuales, que son existentes. Y los derechos humanos básicos a la libertad comunicativa nos permite justificar el derecho humano a la pertenencia a un territorio y proponer la prohibición de la pérdida de esa permanencia o desnaturalización. Bueno, también la migración, Cristian, tomemos en cuenta eso, involucra la misma migración, las primeras causas y condiciones de partida, la efectiva primera admisión en un país extranjero, la absorción también civil, económica, cultural, de duración más corta o larga, la resistencia y la naturalización. Tomemos en cuenta que la tradición de la migración ha dado por supuesto desde mucho tiempo el derecho de dejar el país de origen y el derecho fundamental, aunque es imperfecto. Y las razones para la migración rara vez son simplemente personales o idiosincrásicas. En la mayoría de los casos, ustedes deben saber, querida audiencia, las causas de fondo de la migración son la pobreza, el hambre y la persecución por motivo de etnia, religión, lenguaje, género, preferencia sexual, así como etnocidios, genocidios, guerras civiles, terremotos, como está pasando acá en el país, plagas y cosas por el estilo. Y bueno, claramente las condiciones de primera admisión para los inmigrantes son de tipo diferente de aquellas para los refugiados y también para los solicitantes de asilo. Exactamente, de asilo, todos aquellos extranjeros que piden refugio en nuestro país, por ejemplo. Los estados tienen más discreción para estipular condiciones de ingreso en el caso de las migraciones que cuando se trata de los refugiados o de los aislados. Sí, en este sentido se puede preguntar, ¿cuál es la obligación de un estado para con quienes ha admitido dentro de su territorio? ¿Hay un derecho humano a ser miembro de determinado territorio? Se pretende entender que sí, pero que esos derechos son adversos a la prohibición de la desnaturalización. El derecho humano a ser miembro de un determinado territorio tiene dos categorías, derechos humanos y derechos civiles y políticos. Así es, Cristian, y bueno, esperamos que sea de agrado la propuesta radial que nosotros les estamos presentando en esta tarde. Y bueno, ya casi para terminar en el programa vamos a
finalizar con las propuestas, porque no solamente es la cuestión del posicionamiento crítico que planteamos en este programa, sino que es también esta propuesta que nosotros les damos. Y bueno, para concluir, como decía, puedo sostener que la soberanía democrática se basa en 3 ideales normativos. Tomemos en cuenta que el pueblo es tanto el autor como el sujeto de las leyes, el ideal de un pueblo unificado y la idea de un territorio encerrado en sí mismo y autóctono sobre quien gobierna el pueblo. La unidad del pueblo deberá entenderse como algo dado y armonioso también, sino más bien como un proceso de autoconstrucción a través de las luchas, más o menos conscientes, inclusión, de exclusión. Pero bueno, el ideal de autosuficiencia territorial choca con la tremenda interdependencia de los pueblos del mundo, proceso que ha sido, Cristian, acelerado por el fenómeno de la globalización. Y eso también, querida audiencia, debemos tomar en cuenta porque es realmente el espacio en donde estamos viviendo. Es la problemática que atravesamos día a día, que es la globalización. Al incrementarse entonces la interindependencia económica, militar, comunicativa, al intensificarse el turismo y la movilidad a través de las fronteras, aparece un cuerpo de normas y reglamentos para gobernar la actividad en la sociedad civil internacional. La globalización, en la medida que se incrementa tanto la intensidad como esta interconexión de las acciones humanas alrededor del mundo, resulta en la creación de nuevos sitios y nuevas lógicas de representación. Entonces, les dejo eso para pensar por mi parte, y ya para concluir el programa, les agradezco. Soy Gabriela Ortiz y no se olviden, como siempre, que la palabra es una herramienta de lucha. Hasta la próxima semana conmigo. La identificación y la solidaridad tiene su importancia, pero debe canalizarse a través de vínculos democráticos y normas constitucionales. No tener papeles en orden en nuestras sociedades es una forma de muerte civil. El estatuto de ser migrante indocumentado no significa no tener voz alguna. Las causas de la ilegalidad pueden variar desde fallas y errores burocráticos y lógicos hasta sus intentos desesperados por escapar de sus países de origen por medio de contrabandistas conocidos como coyotes. El estatuto de ilegalidad no impone al otro el carácter de extranjero. La falta de voz política de los ciudadanos residentes permanentes legales significa su efectiva alienación. El derecho a la permanencia de las personas en cualquier territorio de acomodarse a las prácticas que no sean discriminatorias en su alcance transparenta su formulación y ejecución cuando sean violadas por estados u órganos burocráticos. La Declaración Universal de Derechos Humanos guarda silencio sobre la obligación de los estados de permitir el ingreso de inmigrantes, sostener el derecho de asilo y permitir la ciudadanía a residentes y ciudadanos extranjeros. Soy Cristian Navarrete, somos del Juguete Rabioso. Una vez más, no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Muchísimas gracias al Barco de Ano que nos acompañó hoy con su música y le dejamos con su última canción. Y disfruten. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más de El Juguete Rabioso. tan despacio, camino con toda tu carga, tan despacio.
los hilos que sostienen y se alzan las sombras de ayer. Es duro recordar cómo me fue. El verde de afuera se destiñó tan rápido y tan rápido me voy camuflando en el tiempo para ir respirando. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.